Esta claramente no es mi voz, es la voz de mi esposa que te invita a suscribirte al canal, compartir el contenido, dar me gusta, hacer comentarios y activar la campanita para recibir notificaciones. Hola manada de lobas y lobos, hoy les voy a dar unos consejos para los escritores. Este consejo se va a llamar utilizar los sueños para escribir como decorado o como historia. Hace un tiempo, creo que lo creé yo, una cosa llamada, a la que llamé, mejor dicho, hace muchos años, ya tenía 20 y pico, onirismo pragmático. ¿Qué quiere decir? Es algo parecido al surrealismo, pero no es surrealismo. Vieron que el surrealismo utiliza los sueños. Lovecraft utilizaba los sueños, particularmente en ciclo de aventuras oníricas de Randall Carter. Aparte de la llamada Chulú y la sombra sobre Innsmouth y todo eso surgen de que Lovecraft tenía fobia al mar, principalmente porque se había atracado con comida de mar. Esas eran las teorías. En la década de los 60, 70 se hablaba de que se había pegado un atracón con mariscos y había quedado con una especie de fobia a todo lo que venía del océano del mar. Y que había tenido pesadillas en ese atracón, donde surgen cosas como Chulú, Dagón, etc. A eso hay que agregar que él tenía toda una instrucción basada en los mitos de pueblos primigenios, con el tema de los Dogon. Se junta todo y ¡pum!, surge una historia, a veces en un sueño. Bueno, en mi caso, yo soñaba historias completas en una época, con un principio, un medio y un fin. Soñaba un relato entero o una novela entera, dependiendo cómo lo quisiera escribir. Me pasó una novela corta llamada El hombre seco, que fue de mis primeras obras en que estuvieron a punto de ser publicadas en una editorial estadounidense. Yo tenía 21, 22 años, 23, y conocí por intermedio de una publicación mía en el exterior, me contactó William Wheeler, que era un editor estadounidense, muy buen loco, y me pidió relatos. Y yo le mandé en ese momento Un paseo en bicicleta, Cuando la bestia llega, El hombre seco y otras cosas más, no recuerdo ahora. El tema es que le encantaron y me mandó un adelanto de $500, que en ese momento para mí era un disparate, porque primero acá el dólar estaba muy alto respecto al peso uruguayo, no valía nada el peso uruguayo, y yo estaba en la lona económicamente en ese momento, y me ayudó muchísimo. Él me mandaba de 300, 400, $200, me llegó a mandar cerca de $3.000, $4.000. El tema es que él había diversificado sus negocios, y en el momento que cae la Unión Soviética lo arrastra él porque él había vendido a Yugoslavia Levis, muchos vaqueros Levis, y el tipo que estaba en Yugoslavia, o sea, que le había comprado los Levis, no le pudo terminar de pagar y él había hipotecado la casa. Me acuerdo que me mandó una carta con unas disculpas y después me llamó por teléfono a la casa de un vecino. Yo no tenía teléfono en ese momento, que yo se lo había pasado el teléfono, para despedirse y para decirme que lamentaba mucho, que le hubiera encantado publicar el libro, pero que tenía un gran futuro y que siguiera adelante. Que el dinero que me había enviado lo tomara como un adelanto y que era mío, que él no quería nada de ese dinero porque yo había cumplido con los plazos y el que no había podido cumplir era él. La verdad me dio mucha pena porque Bill era un tipo macanudo. Y bueno, nunca más lo vi, o sea, estaba en una situación bastante depresiva en ese momento, no sé qué le habrá pasado, espero que haya seguido viviendo bien. La cuestión es que se haya recuperado, haya salido adelante. La cuestión es que esa novela corta, El hombre seco, yo la soñé en una noche de tormenta y arranca, o sea, la sueño completa, me despierto en madrugada y digo, qué buen final. Estaba fascinado con el final. Era un final que para mí en ese momento era maravilloso. Era lo mejor que se me había ocurrido y estaba feliz con ese final. Pero fue darme vuelta, dormirme y despertarme sin ese final. Por eso le digo, cuando se despiertan con algo así, levántense, salgan corriendo a la computadora y anoten. Al menos hagan notas para recordar el final. Cosas que lo hagan recordar el final. La historia la recordé completa y la escribí, o sea, por eso después se la puede mandar a Bill Wheeler, pero al final lo tuve que modificar, o sea, tuve que hacer un final nuevo
en base a lo que era la trama. No se olviden que las tramas a veces se escriben solas. O sea, uno puede querer terminar las cosas de una manera pelotuda. Si se tiró un pedo y se transformó en un arcoíris. O sea, uno puede terminar una cosa así, pero se va a notar que es un mamarracho al final y obviamente lo van a castigar. Se va a terminar su carrera como escritor. Cuando crea una historia, tiene que tener una idea de final o tiene que crear un final lógico en base a lo que es la historia. No por capricho. Bueno, ¿qué es el onirismo pragmático? A mí en ese momento, por suerte me sigue sucediendo, tenía sueños muy surrealistas, sueños muy raros, que yo le llamaba en algunos casos otra dimensión, cuando era más joven. Ahora no lo llamo así porque suena re pelotudo. Pero yo le decía otra dimensión porque eran tan intensos que parecían más intensos que mi propia vida. ¿En qué sentido? Los olores eran mucho más fuertes, los colores eran más fuertes, era todo como más tridimensional el sueño, el sonido, todo era mucho más intenso. A eso yo le llamaba otra dimensión. Y esos sueños generalmente eran los que yo me despertaba y anotaba en un cuaderno. Después, cuando tuve computadora, lo empecé a anotar en archivos de la computadora. Muchos de esos sueños eran fragmentos. Fragmentos que estaban buenísimos, que tenían unas imágenes increíbles, unos personajes bárbaros, pero que eran solo fragmentos. Entonces yo dije, ¿qué puedo hacer? O escribo este fragmento y lo desarrollo como un cuento, lo cual no me cerraba, no me resultaba atractivo. O junto varios fragmentos que no tienen nada que ver en una sola historia. Obviamente eso es un desafío de la puta madre, porque es muy complicado. Imagínense que ustedes sueñan 5 cosas que no tienen nada que ver, con diferentes ambientes que no tienen nada que ver, y los tratan de unir en una sola historia. Y después que ustedes lo unen de una manera ignota, pueden escribir el final o utilizar uno de esos fragmentos para el final. Bueno, la cosa es que yo ahí empiezo a pensar, ¿cómo puedo unir estas cosas para que no queden como una especie de espantapájaros lleno parche? Ahí entro a razonar como un arquitecto. Digo, bueno, imagino que tengo diferentes partes de una casa que no son iguales y tengo que unirlas porque es lo que tengo. Tengo que construir una casa y tengo, yo qué sé, una cantidad determinada de ladrillos, una cantidad determinada de mármol, una cantidad determinada de madera. ¿Y qué hago? Si quiero hacer una casa de madera no me alcanza, si quiero hacer una casa de ladrillo no me alcanza y si quiero hacer una casa de mármol o de granito no me alcanza. Entonces tengo que ir balanceando las cosas que tengo para que no quede un mamarracho, para que no quede una especie de casa monstruosa. Vieron que hay gente que es mamarrachesca, que es grotesca y construye cosas que son una especie de insulto a la vista. Bueno, la idea era tratar de construir una casa que no fuera un insulto a la vista y que la gente al ver dijera, ¡pa, qué buena, qué linda casa! ¿Cómo lo hiciste así? ¿Cómo mezclaste la madera con el mármol, con el granito, con el ladrillo? Bueno, lo mismo pensé en un relato. Primero, construir un cimiento, que sería no una trama específicamente, pero sí una ambientación. Primero creemos el mundo donde se va a desarrollar. ¿Vieron cómo hizo Ballard en Vermilion Sands? Que es un lugar que se llama Vermilion Sands y él cuenta diferentes historias que transcurren en diferentes partes de Vermilion Sands. Bueno, él crea un universo persistente ahí en Vermilion Sands. Lo mismo hace Tolkien con la Tierra Media y lo mismo hizo Herbert con Dune. Primero se crea un mundo creíble y después arriba se le montan las historias. En este caso era diferente porque había que crear un mundo creíble, pero encima había que construir una historia con esos fragmentos. No iban a ser diferentes historias en ese mundo creíble. O sea, más complicado todavía. Y ahí lo que empecé a hacer era empezar a crear la historia, a escribir una historia sobre ese cimiento de ese mundo creíble y ver dónde encajaba cada parte de esa historia. Y por suerte tuve éxito con varios de esos relatos. Muchos fueron publicados y tuvieron una muy buena crítica. Por ejemplo, uno de esos relatos fue Cuando la bestia llega, que lo soñé
mientras escuchaba un tema musical que no sé cómo se llama. Hace décadas que estoy buscando ese tema musical porque no conozco el cantante y no conozco el nombre. Y no lo pasan en ningún lado. Si no, ponía Shazam, que lo uso, lo tengo en mi celular, y de repente me decía, a veces el Shazam no encuentra algunos temas. Pero este tema no está en ningún lado, está en mi mente solamente. No lo escuché nunca más, nunca más. Lo tenía en un cassette, por eso no era algo que fuera, que lo creé en mi mente. No, lo tenía en un cassette que se me rompió con los años. Se llenó de humedad, se hizo mierda. Cuando estuve en la casa de mi madre, ella me tiró una bolsa llena de cassette y videos y ahí se fue ese cassette. Pagaría porque me lo limpiaran y me lo pasaran a un MP3 para escucharlo y para poder saber qué tema es o pasárselo. De repente Alejandro, el amigo de acá del canal, que lo conozco, sabe mucho de música, pero la verdad que ese tema que me hizo soñar cuando la bestia llega, me dejó, me hizo crear una historia de las más lindas que he escrito. Lo mismo pasó con otro tema, que ese sí es el nombre, que era Shine Happy People de R.E.M., que lo escucho al final y el final del sueño está con ese tema que no tiene nada que ver con el final, porque es un final siniestro, apocalíptico realmente. O sea, no es apocalíptico por solo decir apocalíptico, sino que es realmente apocalíptico. Entonces, lo que fue pasando es que primero fui escribiendo y a medida que se daba, iba utilizando pequeños fragmentos de sueños en la historia para ir construyendo un relato. También novelas, o sea, las novelas, las modelos muertas está llena de sueños, todos diferentes. Entonces después lo que uno hace es uniformizar, o sea, después que uno escribe se ve un poquito que alguna cosa no tiene nada que ver, entonces uno con la experiencia, cualquiera no lo puede hacer, o sea, es una cosa que uno la puede hacer cuando ya tiene algunos años de escritor. Pero es bueno arrancar con eso desde que se puede o desde que se enteren que existe esta posibilidad para irse puliendo en eso. Entonces lo que hace uno después es empezar a pulir, a pulir, para que no queden como cosas que se salen de la trama. Eso lleva un proceso de trabajo arduo. O sea, la creación de una obra de onirismo pragmático puede llevar años, o meses como mínimo, días no. Yo he escrito historias de corrido con un solo sueño, como por ejemplo Las Moradas del Silencio, es un sueño completo, con final. En el caso de Las Moradas del Silencio que yo escribí y publiqué en la antología que pueden encontrar en Amazon, que es un relato que salió en una antología española sobre Clark Aston Smith, que no me enviaron ni me pagaron el relato, o sea, la gente esa, unos atrevidos terribles. No me mandaron ni el libro me mandaron. Y eso que es un relato de 8000 palabras, o sea, no es el relato cortito de relleno, no. E incluso fue uno de los mejor criticados de la antología. Y uno de los pocos que era sobre Clark Aston Smith, porque había un par de escritores, una tipa caída en paracaídas que ni sabía quién era Clark Aston Smith, y le puso 3 o 4 pavadas, y después otro que hizo un cuento fantasma, ahora en el presente, que es un escritor muy conocido español, no tiene nada que ver con Clark Aston Smith tampoco, o sea, él no era un paracaidista, porque me imagino que alguna cosa que Clark Aston Smith leyó en alguna época, pero la otra tipita, esta joven, no sabía un carajo. Una burra, una absoluta ignorante puesta a dedo por agenda de identidad de género seguro, porque no pegaba ahí. Ese relato es un sueño completo. Tiene algunas cositas por fuera, pero es un sueño completo. También es importante agregarle partes de descripción reales. Vieron que yo le comentaba a uno de los seguidores del canal hace un rato que Lovecraft, una gran parte de su vida la vivió viajando. Viajaba, iba a casa de amigos, se quedaba días, después recorría cementerios, ruinas, edificios antiguos. Él siempre estaba en constante movimiento, no era un ratón de biblioteca como dice algún burro, no, era un tipo que de estar en movimiento. Y él describía muchas cosas basado en lo que estaba viendo, lo cual le da más verosimilitud a la obra. En el caso mío, yo he viajado muchísimo también. Viajé, fui a Francia y todo lo demás, a Suiza, pero a su vez fui mucho a Argentina, fui a Brasil, fui hasta Machu Picchu,
Eso no lo puedo contar mucho. Estuve por Nicaragua en otro momento. Y bueno, recorrí todo el Uruguay, parte de Argentina, el norte. Estuve en Corrientes, un montón de Entre Ríos, en Buenos Aires. No, la verdad, lo que fue provincia, fui a muchas partes de provincia de Buenos Aires. Y viajé en tren, me acuerdo que viajé desde Entre Ríos a Buenos Aires, fue en un tren, que fue una historia de terror. Pero todas esas experiencias visuales, sensoriales, olores, imágenes, sonidos, todas se pueden utilizar en una obra para darle verosimilitud. Y una de las cosas que me pasa a mí es que los sueños son tan intensos, son tan realistas, que yo me despierto en una especie de estado de shock todos los días de mi vida. Estoy como media hora en shock. O sea, me levanto y ando como un zombie por la casa porque los sueños fueron tan intensos y tan relacionados con esta realidad en algunos aspectos, con personas de esta realidad, etcétera, que hay momentos que no sé si estoy despierto o sigo soñando. De la única manera que sé que esta es la realidad es porque esto siempre es igual y los sueños varían todos. Nunca sueño lo mismo constantemente. Puedo soñar variaciones de lo mismo, pero no lo mismo. El tema es que la intensidad de los sueños es tal que cuando yo los describo, lo hago como si hubiera estado ahí porque estoy ahí. Y eso es una ventaja que yo tengo y que quizás no todos tengan. Debe haber un montón de escritores que le pasa, que tengan esa... Yo creo que a Lovecraft le pasaba, a Machen, un Blackwood le pasaba. Principalmente un Machen y eso que se daban la papa cuando estaba en la Golden, se daban hongos, de todo un poco, entonces tenían visiones que iban más allá. Por ejemplo, Vinum Sabati, se trata más o menos de eso, de consumir el Vinum Sabati, el vino de los Sabbat de las brujas, que es un químico que al estar un químico normal que está en una farmacia para el dolor de cabeza, no me acuerdo, que al estar al sol y durante mucho tiempo en la botella se transmuta al vino de las brujas, el tipo lo toma y empieza a transformarse tanto mental como físicamente y es una metáfora un poco de lo que son los viajes alucinógenos a los que la gente Golden Dawn se sometía cada tanto, entre ellos Bertolt Machen. Entonces, hay muchas formas de escribir dentro del onirismo pragmático, pero ya saben, hay una base, primero que uno tiene que crear, de un universo persistente, y sobre esa base va construyendo, o sea, va poniendo parte de diferentes sueños que sigan una secuencia, tienen que seguir una secuencia. Y esas partes de esos sueños después se van uniendo con la trama que está sobre la parte del universo persistente, sobre la amalgama, sobre los cimientos. Esa trama ustedes la van adornando con los sueños para darle una sensación más de magia, de genialidad, para meter al lector en mundos maravillosos que no vería de otra manera, que no conocería de otra manera que leyendo lo que ustedes escriben. Y eso es lo más importante, creo, brindarles a los lectores universos que ellos jamás conocerían si ustedes no se los brindaran. Eso sería el onirismo pragmático. Me imagino que lo entendieron porque lo sobreexpliqué bastante. Y el tema del onírico es importante si uno sueña con tal intensidad. Por eso cuando uno tiene un sueño que uno se despierta y lo deja medio impactado o le parece que tiene una buena idea, ir a la computadora o un cuaderno, lo que sea, o una grabadora de mano o al celular. El celular todos tienen y todos los celulares tienen una aplicación de grabación y graban lo que están... capaz que lo mejor es grabarlo. Grabarlo porque uno hablando se explaya más. Si no lo echan a patada a la cama o de la casa, si uno está solo mejor en ese caso, o se va a la oficina o al estudio o al cuarto o a la sala donde no esté molestando a nadie y no lo molesten a ustedes. Entonces ahí graban lo que vivieron, si no después se van a dormir y se olvidaron. La mayoría de lo que uno sueña se olvida. Entonces, a veces es tan impactante que te queda grabado. Cuando los sueños son pesadillas, te quedan grabados porque la mente humana es una mierda y nos autocastigamos. Nuestro subconsciente nos odia y nos castiga constantemente. Entonces, en esos casos, obviamente, uno no se olvida. Yo, por ejemplo, les cuento antes de terminar este video, una cosa que me pasó, que está en
novela corta que se llama Los dioses tras las nubes, que está terminada, pero la voy a modificar, o sea, la voy a trabajar un poco más. No es una, me parece que da para más todavía. Que es, yo me encontraba en el sueño en una especie ¿vieron las plantaciones de la película? Bueno, en el presente, pero en una especie de plantación de casitas. De un lado había casitas chicas, como de esclavos o de trabajadores del campo. Parecían como una mezcla de esclavo con trabajador del campo. Y del otro lado mansiones de gente blanca. Y los que trabajaban eran gente medio indígena. Entonces, en ese momento yo estaba con dos muchachas que eran hermanas y el padre de ellas era el jefe de todo ese lugar. Era como una especie de secta o algo así. Entonces había una estatua en el medio o sea, había como una especie de límite. De un lado estaban las casitas, después había trigo, trigales enormes, y maizales y árboles frutales y plantas. Y del otro lado estaban las mansiones y en medio había una estatua gigantesca, tendría más de 100 metros, de una muchacha bailando y mirando hacia el cielo. Y en el cielo salía como de arriba de ella un ojo que era como una especie de zafiro, hecho como una piedra de zafiro gigante mirándola. Y había como una sensación, uno miraba esa estatua y sentía un sobrecogimiento. Como que esa cosa que miraba esa muchacha, la miraba ese ojo, la miraba y con volutas como de nubes en mármol, la miraba como con una especie de hambre. El tema era que yo estaba con esta muchacha y me decían que había una fiesta porque había un elegido que se iba a entregar a los dioses tras las nubes, porque si no tenían que entregarle a los dioses tras las nubes una de estas dos muchachas cada tantos años. O sea, una de ellas, las hijas del tipo que era el capo ahí. Tenían que entregar sus hijas. Primero tenían que entregar una y su esposa se había entregado para no entregar a su hija. Y este muchacho, si era aceptado por los dioses tras las nubes, le daban un montón de tiempo para que ellas pudieran seguir viviendo. Bueno, este muchacho era una especie de mulato de unos 16, 17 años, 18 años, que venía bailando con sus padres orgullosos y todos los indígenas que estaban en ese lugar bailando alrededor. Entonces yo, que era el personaje que estaba ahí, o sea que estaba con ellas, veía que este muchacho llegaba y tocaba una música muy minimalista y había olor a perfumes, todos se descalzaban. A mí me decían que me tenía que descalzar, yo tenía borseguía, yo decía que no. Entonces la más chica de las hermanas se enojaba un poco conmigo y se iba a bailar con él, bailaba alrededor de él. Me acuerdo que en la mansión más grande estaba el padre de ellas con una botella de whisky de tipo bourbon y un vaso y miraba con una especie de expresión como de desprecio al muchacho y como de enojo porque la hija de él bailaba con él alrededor de él y él la acompañaba bailando. El tema es que, bueno, después de un rato de bailes y de bebidas y de cosas, él se ponía a bailar en un punto debajo del ojo donde iluminaba ese ojo. Entonces las nubes empezaban a cambiar y se ponían un poco rosadas, cambiaban de color y se empezaban a deformar. Y en ese momento, que yo pensaba, esto es la boludez. Aparte yo pensaba como ahora, como soy el tipo de ahora. O sea, pista boludez, este tipo tan pedo. ¿Qué va a pasar? Va a bailar y se va a aburrir y se terminó. Y de repente miro y él estaba pisando en el aire, tipo 30 centímetros del suelo. Ya eso ahí me da una sensación de ajenidad, de alienidad, de que no era coherente eso que estaba viendo. Y cuando miraba a la muchacha, ¿qué está pasando? Lo miraba de vuelta, estaba la otra, la hermana mayor, que estaba conmigo, que me agarraba el brazo, estaba concentrada, y no me contestaba, estaba concentrada, y cuando miraba de vuelta ella estaba como a 2 metros, bailando en el aire, o sea, como bailaba en tierra en el aire. E iba subiendo, y subiendo, y subiendo, y subiendo, hasta que se metía entre las nubes, y las nubes se cerraban y quedaba todo en silencio. Entonces ahí pasaban 10, 15 minutos
Y todo el mundo empezaba a festejar y a bailar y a tocar la música de vuelta, porque supuestamente el muchacho había sido aceptado. Era como un Valhalla, supuestamente donde iba. Iba a un lugar donde los dioses lo iban a recibir con otros que se habían entregado, y iba a tener comidas y ser amado, y él iba a ver a los padres desde arriba, y los padres iban a estar felices y orgullosos hasta que las nubes empezaron a transformarse en como un tentáculos horribles, a ponerse rojas, y se sintió como un gruñido, y después un crujido como de huesos, como una especie de víbora si apretara un cuerpo humano y lo triturara, y de repente miraba hacia arriba y veía que algo venía cayendo, y iba creciendo, creciendo, pum, y de golpe eran los despojos triturados del muchacho que caían al piso, y ahí empezaban todos a gritar, a agarrarse la cabeza y a correr, y los padres del muchacho a abrazar los restos. El tipo este, el padre de estas dos muchachas que estaban conmigo, o sea, pegaba un cachetazo, tiraba la botella y el vaso y se metía para adentro enojado. Y las dos muchachas, la más chica salía llorando y se encerraba en la casa, y la otra bajaba la cabeza y decía, fue rechazado, fue rechazado. Y yo me quedaba ahí. Y después me iba a la casa donde vivía con estas muchachas. Y al otro día, cuando me levantaba, los padres del muchacho este se habían ahorcado en un árbol. Los dos, la madre y el padre. Y nadie, pasaban todos por al lado y nadie daba bola. Entonces yo agarraba, me metía en una especie de granero y sacaba una carretilla, sacaba un pico y una pala y unas lonas. Y entonces juntaba los restos del muchacho, lo ponía en la carretilla, bajaba a los padres de este muchacho, los ponía en la carretilla, los llevaba hacia el borde de la plantación, hacía un pozo y enterraba a los tres juntos y hacía una cruz con dos maderas y la clavaba sobre la tumba. Todo eso está escrito. Yo tenía ese pedazo de la historia y tenía después el final de la historia. El final es más impactante todavía y muy triste. Pero no tenía el principio, yo de golpe aparecía ahí. Y tenía la opción de o aparecer ahí de golpe o crear una forma para aparecer ahí de golpe. Vieron que en los sueños nos ponen ahí. O sea, es como que algo agarre, pum, te pone ahí, vos aceptás que estás en una situación determinada, en un universo determinado, con gente que no conoces. Tu mente arma toda esa estructura. Capaz que a los escritores nos pasa y no le pasa de repente a los que nos escriben. Por eso nosotros podemos escribir una historia y otros no. No lo sé, la verdad no me interesa tampoco. A mí lo que me interesa es explicarles que después yo, para terminar esa historia, tuve que desarrollar todo el principio, llegar hasta ese punto, con también un desarrollo, creando situaciones determinadas donde explicaban qué pasaba en ese lugar, qué era ese lugar, porque en ningún momento estando ahí yo sabía que era ese lugar. Tuve que crear ese lugar y después meter dos o tres sueños que había tenido en diferentes épocas de mi vida, y uno de ellos era el de estar tirado en el pasto en un lugar, tipo un pasto con flores amarillas y rojas y celestes, y mirar hacia arriba y ver un puente con una vía de tren endeble, o sea, con todos fierros, así, ¿vieron fierros así? Un puente que estaría a 150 o 200 metros de altura y mediría 1 kilómetro de largo, y por el que pasaba un tren por allá arriba. Y yo pensaba, si se descarrila, se cae eso arriba mío, me hace mierda. O sea, entonces fui agregando partes de sueños y bueno, y ahí algún conocimiento de mitología también para darle una vuelta que pudiera enganchar a determinado tipo de público. O sea, bueno, eso es el trabajo de un escritor. Pero bueno, eso es el onirismo pragmático, ¿vieron? O sea, un sueño que está puesto en un lugar donde ustedes tienen que darle una coherencia a ese lugar. También lo pueden hacer surrealista, ¿no? Yo podía haber hecho solo ese pedazo del sueño como un cuento. Y hay cuentos que son así, pero yo soy muy lógico para escribir. No me gustan las cosas muy voladas. A veces sí, a veces me mando una vueltita surrealista. Cuando la bestia llega también es un sueño así.
que tiene un montón de cosas que no tienen coherencia, pero lo publiqué hace tiempo cuando La Bestia llega, pero después yo lo reescribí desarrollándolo en la Tierra. Antes se desarrollaba en una colonia alienígena a miles de años luz de la Tierra, y de ex colonias que habían perdido contacto con la Tierra, y después la Tierra había retomado el contacto con esas colonias, y el protagonista era un enviado de la Tierra para tratar de relacionarse con una de esas colonias que estaba en un planeta donde transcurría la historia. Me parece que era más original así, pero yo lo quise escribir de otra manera porque me pareció que esa época yo ya la había superado. De repente dicen, este tipo habló de su historia. No, pero yo hablo de mi historia porque les puedo ser más útil desde mi experiencia que solo hablando y dándole cátedra de cómo debería escribirse tal o cual cosa. Yo creo que mostrando los procesos creativos, las ideas que uno escribió, logra dar una idea mucho más profunda de cómo escribir un relato fuera de la técnica literaria básica o de la literatura esta tipo lineal que está por todos lados, de los tipos estos que hacen, de la gente que escribe cosas lineales. Se me ocurrió una idea y escribe una historia, ahí está, y entretienen. Un Stephen King, ¿ve un Stephen King? Sorete sueña Stephen King. Stephen King va caminando y ve que un tipo se tropieza y escribe el tropezón. Y agarra la historia, de repente es de 3 páginas, pero lo hace de 550. Porque empieza a meterle personajes y todo bidimensional, obviamente, y ciudades que él conoce. Entonces, él igual se para en una calle y con una grabadora y dice, en la calle Baker Street había 15 comercios. Uno era una panadería, en la panadería Glock Pito, donde el dueño era un hombre gordo que hacía los mejores bizcochos de la ciudad. Después al lado estaba la cafetería y así. Y entonces va ganando y ganando página y página y página. Y a la gente le entretiene de repente porque como no puede ir a esos lugares, los visita en la obra de Stephen King. El tema de los que escribimos, como yo, o como Lovecraft, o como Ligotti de repente, les estamos brindando lugares que nunca van a poder visitar. No solo por un tema de dinero, en el caso de la de Stephen King posiblemente tampoco pudieran visitarlo, pero la diferencia entre los lugares que le brindamos la gente que escribe como nosotros, me voy a subir al carro un poco de lo que es el género del horror y todo esto, la gente que escribe como nosotros, por más dinero que ustedes tengan, no van a poder visitar esos lugares porque solamente están aquí. Entonces, la manera que los pueden visitar es en nuestra obra. Mientras que Stephen King, ustedes pueden visitarlo en el libro, pero si tienen plata pueden ir a la ciudad y visitarla y ver al panadero gordo haciendo los bizcochos y la café, va a tomarse un café al lado. ¿Entienden? O sea, una cosa es lo que le brinda Stephen King, que es alcanzable, y otra cosa es lo que brindamos gente como yo, como Lovecraft, como Machen, como Blackwood, como Ligotti, vieron que estoy muy subido al carro hoy, que son inalcanzables. Yo creo que es más valorable lo inalcanzable que lo que se pueda alcanzar con dinero. Uno trabaja mucho, junta plata y va donde quiera, o donde pueda. Y creo que la diferencia es bastante sustancial. Bueno, espero que les haya gustado este video, que les haya servido a los escritores, a los escritores que están creando, o a escritores que quieren experimentar un nuevo estilo. El lonerismo pragmático, que fue creado por mí, es un nuevo estilo. Pero también vieron que yo no... Les voy a ser sincero, yo no lo hice para hacer fama. Yo lo hice porque necesitaba clasificar esta forma de escritura. Quería clasificarla, lo necesitaba, era importante para mí clasificarla. Busqué 800 nombres, cualquier nombre me hubiera servido porque era solamente una etiqueta. Pero creo que se dio porque como eran sueños y como había una forma pragmática de ubicar los sueños, también había puesto onirismo empírico, pero me gustaba más pragmático. O sea, una forma pragmática donde cada cosa tenía que ir correctamente en su lugar y después trabajar arriba para que no se notara que era una amalgama de cosas. En ese caso era importante darle una etiqueta.
Yo creo que esta gente que hace solar punk, diesel punk, toda esta boludece, el steampunk lo banco, ¿está? Porque viene el cyberpunk, después salta el steampunk, para mí se terminó ahí. Todo eso, solar punk, no sé cuánto punk, eso lo hacen para encajar una obra de mierda que tienen, aburrida y sin imaginación, en un subgénero, para después decir, ellos son los fundadores y creadores de tal género. Le digo porque huele a eso. Huele a eso. El cyberpunk no huele a eso. Y el steampunk no huele a eso. Mientras que el solar punk y el diesel punk, y el kerosene punk y el nafta punk huelen a invento para prenderse de algo, para ser importantes en algo. Y eso no lo hace gente que realmente sea escritora, sino gente que escribe. Me imagino que me odiarán mucho, me odiarán más que antes los tipos con los que me crucé en mi vida, que el 90% eran gente que escribe. Pero me crucé con unos cuantos escritores por suerte. Ahora sí, nos vemos en el próximo video. Espero que les haya gustado. Den me gusta, compartan, comenten. Si quieren conocer más del onirismo pragmático, mi libro que está en Amazon, la primera novela es de onirismo pragmático, la novela corta que es Antigua Festividad es onirismo pragmático puro. Las moradas del silencio es onirismo pragmático puro y el rumor no. El rumor es una historia basada en una serie de noticias que me impactaron. Entonces yo creé ahí una salida sobrenatural a algo que me resultaba completamente imposible de aceptar. Tienen dos ejemplos diferentes de formas de escribir. Dos que son basadas en sueños y una tercera que es basada en un hecho o varios hechos impactantes, donde uno se sienta y dice, pero ¿esto por qué pasa? Y de golpe le viene una idea ridícula, uno lo va a plantear como algo cierto, que es como un pelotudo, pero en ficción, no, en ficción es horror. A muchos escritores le pasa así. Hay dos formas de escribir, hay una basada en los sueños y hay otra basada en ideas que se nos ocurren. Hay más, pero bueno, esas dos son las que se me vienen a la mente ahora. Pero el onirismo pragmático es una tercera opción donde se utilizan muchos sueños y también se utilizan descripciones de cosas que uno ve, o sea, empíricas, también alguna idea a veces puede entrar ahí de algo que se nos ocurrió cuando vimos tal o cual cosa. Uno puede trabajar bastante sobre eso. Yo creo que son lindos ejercicios para poder desarrollar historias, para poder escribir y para sentirse satisfecho. Porque para mí, yo siempre le digo a los escritores, escribir es como el sexo. Uno tiene que hacerlo cuando más posible, porque si no se empieza a volver loco. Es una necesidad fisiológica escribir. Y cuando uno termina la obra, la concluye, el placer que da no es igual a un orgasmo, pero es parecido. Va por otro camino diferente. El proceso creativo es otra cosa. Pero la metáfora es acertada. До свидания.